Vamos a crear un método de fabricación para un tipo de armarios modulares con puertas correderas. Para saber cuál es la estructura, la tipología de esos armarios y, por tanto, tener información de cómo hemos de crear ese método, vamos a, utilizando un método que ya tenemos creado, hacer rápidamente un armario para entender qué características fundamentales tiene. Elegimos este método, damos las dimensiones exteriores y aceptamos. Ahora mismo tenemos lo que es la estructura, el casco del armario. Esto no tiene ninguna particularidad. La particularidad viene ahora. Vamos a añadir un par de montantes de este tipo que tenemos definido, caracterizado, que se denomina central, y que van a desencadenar toda una serie de operaciones. Vemos que en primer lugar vienen duplicados. Además nos parten al techo y al suelo, incluso parten a la trasera, se aprecia ahí esa línea que es el corte de la trasera. Es decir, que simplemente al añadir estos dos montantes con este nombre, y en virtud de cómo están caracterizados, lógicamente, en el método de fabricación que estamos empleando, ha ocurrido todo esto. En el caso del estante que hace la labor de altillo o maletero, es decir, que nos parte a su vez la zona que he señalado en dos, una inferior y una superior, pues también tenemos preparado un estante con este nombre, maletero, que está caracterizado en el método que estamos empleando para que haga lo siguiente. Una vez lo situamos a una distancia del suelo, por ejemplo, de 1900 milímetros, vemos cómo también viene duplicado y nos hace cortes en todas las piezas que lo rodean. Lateral, montante e incluso trasera. ¿Qué hemos conseguido con esto? Pues fácilmente crear una estructura inicial con las dimensiones de las que hemos partido y a partir de ella generar pues los módulos que nos interesan. En este caso son 4 módulos porque nos faltaría por añadir maleteros en las otras 2 zonas. Vamos a hacerlo. Esto se puede hacer de 2 maneras. O bien repetir el mismo procedimiento, añadir estante de tipo maletero a la misma distancia del suelo. O bien, alternativamente, podríamos copiar, incluso con más componentes que hubiéramos añadido a continuación, el contenido de una zona, esta primera, copiar zona y pegarlo en otra zona. Y ahora sí, tendríamos aquí un armario compuesto por 6 módulos. Esto lo hemos hecho con mucha facilidad. Con una facilidad y además con rapidez. Ha sido muy rápido porque teníamos los montantes de nombre central y los estantes de nombre maletero pues preparados ya, caracterizados con una serie de reglas establecidas en ciertos submétodos para que se comporten de esta manera. Podemos observar también cómo estos montantes y maletero vienen ya retrasados. Recordemos que estamos haciendo el planteamiento previo a la creación de un método para armarios con puertas correderas. Y por tanto hemos de dejar, cuando coloquemos los componentes interiores o divisiones, un espacio suficiente para esas puertas. En este caso se ha decidido que sea concretamente 100. Vamos a verificarlo. Aquí aparece ese retraso de 100. Esto no solamente se aplica a estos 2 tipos de división concretos, sino que hemos hecho en el método que estamos empleando que se aplique a cualquier división. Por tanto, si añadimos aquí un montante de otro tipo, el montante 2 por ejemplo, ya no va a partir al suelo porque ya no tiene las características que establecimos para el central, sino que simplemente se colocará como una división vertical corriente. Y viene a su vez con el retraso de 100 milímetros respecto al frontal. Si en esta zona añadimos otro tipo de estantes que no sean del tipo maletero, tampoco nos van a partir ni al lateral ni a ningún otro componente. Y vienen ya con el retraso de 100 milímetros. En este método también podemos tener
asociado un submétodo de cajones que nos permita añadir cajones directamente a una zona. Vamos a crear una zona a partir de un estante fijo que situaremos a 750 milímetros del suelo, y a partir de aquí, en ella, vamos a añadir cajones. Por ejemplo, de esta dimensión. Y que el frente sea encastrado. Como vemos, el frente está prácticamente enrasado con el frontal del mueble. Tiene un pequeño retraso que es consecuencia del valor del parámetro holgura en profundidad que incluya el submétodo de cajones. Para que quede enrasado con los componentes interiores que están retrasados 100 milímetros, aplicamos a su vez ese retraso a los frentes de cajón. El color azul que ha adoptado este valor no implica ningún problema, sino que simplemente es heraldo de que hemos hecho un cambio en el valor original del submétodo, que era, si recordamos, 3 milímetros. Además, tendríamos también otra alternativa, que es si tenemos claro que habitualmente en esta construcción los frentes de cajón tienen que venir retrasados 100 milímetros siempre, pues casi que sería más aconsejable actuar sobre el submétodo y cambiar este parámetro de retraso por 100. De esa manera, a partir de ahora, siempre que añadamos cajones encastrados, automáticamente vendrán con retraso de 100. No tendremos que actuar sobre las propiedades. En cuanto a los herrajes, emplearemos excéntricas, tanto para las uniones principales, entre techo con lateral, suelo con lateral, etc., y también para las uniones de estas divisiones especiales, montante de tipo central y estante de tipo maletero. Lo que pasa es que en estos casos tendremos que detenernos y prestar un poco atención a lo que ocurre, porque son casos peculiares. Es decir, veremos que no nos sirve la misma excéntrica que empleemos para unir techo y lateral a la que tengamos que emplear para unir maletero con lateral o con montante. Ahí hay una peculiaridad que tendremos que explicar en detalle. En la estructura del mueble, que es algo que hasta ahora no hemos comentado, laterales son prioritarios respecto a techo y suelo, como se aprecia en esta vista frontal, sobrepasan al suelo en 65 milímetros, que es el mismo solape que tienen los montantes de tipo central, y finalmente la trasera va por fuera, como se ve en esta otra vista. Por tanto, resumiendo todo lo que acabamos de describir, el método de fabricación que hemos de crear para este tipo de armarios modulares con puertas correderas tiene que incluir, por una parte, un submétodo de cuerpo del mueble en el que los laterales son prioritarios respecto a techo y suelo, solapan al suelo 65 milímetros y la trasera va por fuera. Los materiales serán gris grafito 16 y trasera de DM de 10. Estos grosores de materiales veremos que tienen su papel cuando definamos una serie de relaciones en el submétodo de división. Es decir, que será conveniente que incluso en el nombre de este método reflejemos estos grosores de material. Los herrajes serán con excéntrica y tendremos que atender a la particularidad que habíamos citado antes del estante maletero, que requerirá definir un herraje excéntrica especial, exclusivamente para él. Y finalmente, en el submétodo de división tendremos que caracterizar a los componentes montante de nombre central y estante de nombre maletero para que se comporten de la manera que hemos visto, es decir, cuando los situemos vengan ya ambos duplicados y partan a las piezas con las que se encuentran. Comencemos por el submétodo cuerpo del mueble. Como siempre, le asignamos el nombre curso que ya completaremos al final. Y vamos a cambiar la disposición de los laterales. Tienen que ser prioritarios respecto a suelo y techo. Por tanto, tenemos que hacer que estén por encima de ambos en esta lista.
Además, tienen que solapar al suelo. Pues la relación la tenemos que añadir aquí. Panel prioritario el lateral, no prioritario el suelo, solape 65. La trasera tiene que ir por fuera, por tanto tiene que estar cubriendo, tapando todas las demás piezas. Lo que es lo mismo, tiene que ser prioritaria respecto a todas ellas. Tendríamos ya de esta manera definido el submétodo cuerpo del mueble apropiado para esta construcción de armarios. En cuanto al nombre, como lo más relevante es que el lateral solapa al suelo y la trasera va por fuera, pues podemos utilizar eso para construirlo. Lateral solapa suelo, trasera fuera. Aceptamos y ya tenemos guardado este primer submétodo. En cuanto al submétodo de estilos de material, podríamos aprovechar este que tenemos creado, que incluye gris grafito para todos los paneles, con la excepción de la trasera de MD10. Pasemos, por tanto, al submétodo de herrajes. En primer término, inspeccionamos los dos que hemos creado en sesiones anteriores por si alguno nos fuera válido, pero no es el caso. Por tanto, tenemos que crear uno nuevo. Ya le podemos denominar con excéntrica directamente. Y a continuación añadimos una primera relación en la que el lateral se encontrará con techo y suelo y emplearemos para esa unión esta excéntrica con esta regla de posicionado. Por supuesto, falta por incorporar a este submétodo más relaciones, pero de momento lo dejamos aquí. Y para ir verificando que todo esto funciona adecuadamente, crearemos ya un método al que podemos denominar armario modular correderas y que estará integrado por los submétodos de cuerpo del mueble, lateral solapa suelo, trasera fuera, de estilos de material gris grafito 16, etc., de relaciones de herrajes con excéntrica, y podríamos incluso añadir, incorporar algún submétodo más, por ejemplo el de estilo de cantos. Incluso el de cajones. Y probablemente el de puertas compuestas, el de cremallera, es decir que, como vemos, los submétodos son intercambiables, se pueden emplear en distintos métodos. Bien, no es el caso, vamos a quedarnos aquí con todos estos y vamos a empezar un armario para verificar que, como decía antes, funcionan correctamente. Partimos del método armario modular correderas, le damos unas dimensiones ya más en consonancia con el tipo de mueble del que se trata. En la vista previa que aparece aquí ya se reflejan los solapes que hemos definido en el submétodo cuerpo del mueble, incluso que la trasera está situada por fuera. La vista explosionada nos permite verificar que también los mecanizados correspondientes a las excéntricas están presentes y, en definitiva, parece que todo está correcto. Echemos un último vistazo a los materiales gris grafito 16 y DM de 10 para la trasera. El submétodo de división tiene en este caso mucho interés porque, además de definir retrasos de la manera que ya sabemos, vamos también a caracterizar el montante de nombre central y el estante de nombre maletero. Estos dos tipos específicos de estante y montante los tenemos que definir a través de la opción preferencias que ya hemos utilizado anteriormente. Concretamente, teníamos 5 estantes con estas denominaciones: fijo móvil, balda corta, estante 4 y 5. Vamos a suponer que queremos añadir un nuevo estante
ponemos por tanto aquí cantidad 6 y que va a recibir el nombre maletero, en minúscula mejor. Ya tenemos por tanto creado un tipo de estante con esta denominación. En cuanto al montante de nombre central, pues también en este momento no existe, como es lógico, y para hacerlo aflorar, pues lo que podemos hacer es aprovechar el montante 4 y simplemente cambiando su nombre, que pase a ser denominado central. Inicialmente vamos a crear un submétodo de división que se va a limitar a incluir ese retraso general de 100 milímetros a aplicar a todos los componentes interiores o divisiones. El nombre podría ser perfectamente este. Y aquí bastaría establecer una relación en la que todo tipo de estantes y todo tipo de montantes, en su encuentro con el frontal, se retrasen 100 milímetros. Incluso podemos añadir, asociar este nuevo submétodo al método que ya tenemos iniciado. Aquí está. Esto lógicamente hace que en el momento en que ahora coloquemos un montante del tipo que sea, automáticamente venga con ese retraso de 100. Y si colocamos un montante de nombre central, el comportamiento es completamente similar. No ha hecho nada de particular, nada se diferencia este del anterior, salvo en el nombre. Veamos ahora cómo podríamos hacer que este montante de nombre central, con las opciones ya conocidas que nos proporciona la barra de herramientas, parta al techo, parta al suelo, parta a la trasera y se duplique. Comencemos por lo más simple, duplicar espesor. Ya tenemos ese montante convertido en 2. Hagamos ahora que parta al techo. Pues esto es tan simple como cambiar la prioridad entre estas piezas. Si el montante pasa a ser prioritario, no tiene más remedio que partir al techo, no tiene otra alternativa. En el caso del suelo, repetimos la misma operación, invertimos la prioridad y además definimos un solape de 65 milímetros para que no solo parta al suelo, sino que además el montante lo rebase en este valor. Para la trasera, pues tendríamos que hacer algo también muy parecido. En primer lugar, cambiar la prioridad para conseguir que el montante la parta. Y si en este caso además no queremos que se encuentren de esta manera, sino que la trasera, una vez partida, cubra ambos cantos de los montantes, lo que tendremos que hacer es una modificación adicional. Definir primero que los dos montantes se retraigan con un valor de solape negativo, puesto que recordemos que los montantes son ahora las piezas prioritarias. Y el valor de este solape negativo ha de coincidir con el grosor de la trasera. Si la trasera es de 10, solape menos 10. Y al mismo tiempo, para que ambas piezas de la trasera crezcan hasta ocultar esos cantos, tendremos que definir que su atributo ranura, recordemos que son las piezas no prioritarias, tenga un valor, nominalmente tendría que ser de 16 milímetros, que es el grosor de los paneles de los montantes. Pero no le vamos a dar 16, le vamos a dar 15,99, un poquito menos, para evitar que vuelvan a contactar cuando crezcan ambas piezas y se suelden, en cuyo caso se perdería el corte que acabamos de hacer. De esta manera hemos conseguido, actuando sobre las propiedades de estas piezas, que el montante de nombre central tenga este comportamiento. Bien, pues ahora, visto esto, vamos a trasladar todo este conjunto de operaciones que hemos hecho a través de las propiedades a una relación o relaciones en el submétodo de división.
nos aseguramos de editar el original, para que los cambios que hagamos permanezcan en otros muebles y no exclusivamente en este, que es lo que ocurriría si modificáramos el duplicado. En este apartado divisiones no tenemos que hacer nada más, ya hemos establecido ese retraso general de 100 milímetros. Para añadir estas nuevas relaciones tenemos que ir a esta pestaña pasantes, a la que hasta ahora no habíamos acudido. Pasante equivale a prioritario. Y en definitiva, lo que tenemos que añadir aquí es la relación entre montante y techo, entre montante y suelo y entre montante trasera, en los mismos términos que hemos definido a través de las propiedades, ni más ni menos. Comencemos por el techo. El montante de nombre central tiene que ser pasante por el techo, es decir, tiene que ser prioritario respecto al techo. En los atributos que acompañan a esta relación no tenemos que actuar, puesto que lo único que queremos es que se invierta la prioridad. El montante sea pasante por. En cuanto al suelo, además de hacer que sea pasante, tenemos que indicar que haya un solape de 65 milímetros, que el montante rebase al suelo esta distancia. Y finalmente, para la trasera, añadimos una tercera relación en la que el montante de nombre central de nuevo es pasante por la trasera, y en estos atributos definimos los mismos valores que hemos aplicado antes a las propiedades. Es decir, solape de menos 10 para que el montante se retraiga. Y ranura de 15,99 para que ambas partes de la trasera, una vez partida, crezcan hasta cubrir los cantos de los montantes. Antes de seguir avanzando, vamos a verificar que esta última incorporación que hemos hecho al submétodo de división funciona correctamente. Empezamos un nuevo mueble partiendo lógicamente del método para armarios, mantenemos las dimensiones exteriores y directamente vamos a colocar un montante de nombre central. Si ampliamos este detalle vemos que ha partido al suelo efectivamente, incluso aquí se aprecia cómo lo rebasa, entendemos que es 65 milímetros. Con el techo ocurre lo mismo, pero con la trasera no está partida, no se ve aquí una línea que defina el corte. Esto no indica que la relación que hemos definido para la trasera en el submétodo esté mal. Hemos de recordar que partimos de la base de que este montante viene duplicado. Nos falta, por tanto, hacer que esto sea así. Duplicar espesor. E inmediatamente después, una vez vemos cómo hecho esto, vemos cómo se refleja el corte. Es decir, que lo que ocurría antes es que al no duplicar este montante, el valor de la profundidad de la ranura era de 15,99 y por tanto 15,99 más 15,99 son, en definitiva, 32 milímetros, superaba el grosor de este panel. Por tanto, las dos piezas de la trasera se volvían a contactar, volvían a unirse. Por eso no se apreciaba la línea del corte. En el momento en que hemos transformado este montante duplicándolo, ahora sí que ya los valores de profundidad de la ranura que habíamos dado en el submétodo son apropiados, tienen sentido. Quiere esto decir que a falta de conseguir que automáticamente el montante venga duplicado, algo que todavía no ocurre, las relaciones añadidas al submétodo de división están perfectas. Lograr que este montante de nombre central venga automáticamente duplicado cuando lo situemos en una zona del mueble no es tarea del submétodo de división. Realmente es el submétodo estilos de material quien se ha de encargar de esto. Pero previamente a hacer el cambio necesario o el añadido en ese submétodo, vamos a hacer otra cosa, que es, recordando el concepto de estructura que ya hemos explicado en la sesión 4, vamos a guardar esta operación de duplicar espesor que hemos aplicado al montante central,
la vamos a guardar como una estructura. Para ello, simplemente seleccionamos la pieza que tiene esta operación añadida y empleamos esta opción, añadir la estructura a la biblioteca. ¿Qué nombre le podemos dar? Pues curso duplicar espesor. Recordemos que en Polygon la estructura es cualquier operación que apliquemos a una pieza, sea duplicar espesor como esta, sea también la operación de dividir superficie o cualquiera de las operaciones de mecanizado, de cantos, esquinas y interior. Incluso la operación de ensamblaje, la que transforma un panel en una estructura de marco y panel central, todo esto son operaciones que dan como resultado una estructura. Y esta estructura, en este caso duplicar espesor, ya está guardada en la biblioteca de estructuras. Hecho esto, vamos al submétodo de estilos de material, donde hasta ahora nos habíamos limitado a asignar materiales a los diferentes componentes del mueble, y ahora vamos a hacer uso de esta pestaña estructura que nos permite precisamente indicar que el montante de nombre central, en el momento en que lo situemos en el mueble, venga automáticamente con esta estructura aplicada. Curso, donde lo encuentro, duplicar espesor, aquí. Es decir, a partir de ahora, siempre que situemos en una zona de un mueble el montante de nombre central, vendrá con esta estructura aplicada. Consecuentemente, lo veremos ya como dos paneles. Aceptamos, aceptamos. Y de nuevo, la mejor forma de verificar todo esto es partiendo de cero. Iniciamos nuestro mueble a partir del método que estamos en fase de creación. Y una vez más, vamos a añadir, en este caso ya, dos montantes, no uno sino dos, de nombre central. Bien, pues tal y como vemos, ya están duplicados y el resto de características pues se mantienen como es lógico. Parten a todas las piezas, en el caso de la trasera se ve la línea del corte, es decir, que ahora sí que ya el comportamiento de este montante central es absolutamente el que pretendíamos. Del mismo modo vamos a caracterizar al estante denominado maletero. Volvemos al submétodo división, nos aseguramos como siempre de modificar el original y vamos a añadir otras relaciones aquí. Empecemos por la manera en que el estante de nombre maletero se va a encontrar con el lateral. Tiene que comportarse de manera similar a lo que ocurría con la trasera, es decir, una vez el maletero es pasante respecto al lateral, asoman sus dos cantos. Para que se retraigan, aplicamos un valor de solape, en este caso de menos 16, que es el grueso del lateral. En la trasera recordemos que era 10. Y para que ambas piezas del lateral crezcan y cubran ese hueco, indicamos que lo hagan como una ranura de profundidad 15.99, es decir, 16, pero con una centésima menos para evitar que se vuelvan a soldar, a unir. En cuanto al encuentro del maletero con el montante central, pues el comportamiento tiene que ser idéntico al del lateral. El maletero tiene que ser pasante por el montante de nombre central y además, como teníamos marcada la otra relación, se han trasladado automáticamente los valores de los atributos solape y ranura. Por tanto, los podemos mantener. Aunque aquí veamos un 16, internamente el programa está manejando 15.99. El hecho que se vea este redondeo es porque estamos trabajando con un decimal. Y finalmente añadimos una relación que además podríamos incluso marcar esta de aquí, la que teníamos entre montante y trasera, para aprovechar estos valores. Añadimos una nueva que sea el estante maletero en su encuentro con la trasera, tiene que ser pasante, es decir, tiene que partirla, se tiene que retraer 10 milímetros y ambas partes de la trasera tienen que crecer 15,99.
Bien, pues ya hemos añadido las tres relaciones que harán que el comportamiento del maletero sea similar al del central. Vamos a verificarlo. Añadimos el estante maletero a una distancia de 1850 del suelo. Y nos encontramos con cierta sorpresa, que no hay ninguna línea de corte en ninguna de las piezas, ni en la trasera, ni en la lateral, ni en el central. Bueno, pues tampoco nos hemos de alarmar, ¿eh? Recordemos que estamos siempre partiendo de la base de que estos elementos vienen duplicados y los valores que damos, por tanto, a los atributos solape y especialmente ranura, tienen consideraciones. Es decir, que el momento en que dupliquemos este estante, tienen que aflorar todos esos cortes, efectivamente. Y para hacer que automáticamente el estante de nombre maletero venga ya duplicado, volvemos de nuevo al submétodo estilos de material, al apartado estructura, y creamos una relación similar a la que ya tenemos. El estante de nombre maletero tiene asociada la estructura, a ver si la encuentro, curso duplicar espesor. Bien, pues de esta manera ya tenemos perfectamente definido el submétodo de división con estos componentes especiales, central y maletero, caracterizados para que se comporten de esta manera y en definitiva nos creen una estructura modular. Es importante destacar que los valores que hemos dado a los parámetros solape y ranura, 10 y 16 milímetros respectivamente, corresponden con los gruesos de los materiales que estamos empleando. Es decir, que este submétodo de división solo funcionaría correctamente cuando los materiales tuvieran estos gruesos y no otros. Y en definitiva hace que tanto el submétodo como en general el método que estamos empleando haya que indicar de alguna manera que están pensados, están previstos exclusivamente para esta combinación de gruesos. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues a través del nombre. En el submétodo de división no nos vamos a limitar a darle esta denominación, curso 100 milímetros, sino que le vamos a añadir 1610 para dar una idea de los gruesos de material para los que está pensado. E incluso en el método también conviene hacer esta distinción. Va a ser un método que a su vez estará preparado para esta combinación de materiales, 16 y 10. Si también vamos a fabricar armarios con otra combinación de materiales, pues simplemente lo que podríamos hacer es, en primer lugar, duplicar el submétodo de división, asignándole un nombre que ya sea apropiado a esos nuevos materiales. Podría ser, por ejemplo, 1910, suponiendo que los tableros o los paneles van a ser 19 milímetros y la trasera se mantendrá con 10 milímetros de grosor. Y aquí, lógicamente, tendríamos que modificar todas estas relaciones, sustituyendo donde aparezca el 16 por un 19, pero siempre con la precaución de descontar esa centésima, que ya sabemos que en caso contrario haría que se volvieran a soldar las piezas una vez cortadas. Es decir, que en lugar de 19 sería 18.99. Y repetiríamos esto en todas las demás relaciones. Una vez tuviéramos este submétodo de división generado, lo que haríamos a su vez es duplicar el método, asignarle también la nueva denominación y cambiar la asociación del submétodo de división. Y por supuesto también se sobreentiende el submétodo de estilos de material. Tendríamos que buscar otro que correspondiera pues, a los gruesos apropiados. O
sea que no hay ningún problema en conseguir que este método que inicialmente vamos a crear y va a estar restringido a estos gruesos específicos, poder obtener otro de forma rápida y fácil para otra combinación, la que sea. Vamos a volver ahora al submétodo de Rages para completarlo, porque en este momento solo tiene estas relaciones que definimos hace un rato y que permiten establecer cómo se unen techo y suelo con laterales, a través de esta excéntrica que en su momento creamos también. Pero nos faltan más relaciones para el resto de piezas, por ejemplo, el maletero. Este maletero, además, es una pieza un poco peculiar porque aparentemente da la impresión de que es una pieza no prioritaria respecto al lateral, puesto que el lateral está tapando sus cantos. Sería el mismo caso que el techo. El techo es no prioritario respecto al lateral, porque el lateral lo tapa. Sin embargo, en el caso del maletero, resulta que esto no es así. El maletero es la pieza prioritaria. Si recordamos, este maletero es una pieza pasante con respecto al lateral, que después retraímos, es decir, acortamos e hicimos que las dos partes del lateral crecieran para cubrirlo. Pero conceptualmente esto es la pieza prioritaria. Si tenemos alguna duda es muy fácil de ver. Marcamos esta pieza, buscamos su enlace con el lateral izquierdo y aquí nos dice a las claras que el maletero es prioritario. Por tanto, es una situación curiosa, porque aparentemente es una pieza no prioritaria, pero realmente es lo contrario. Entonces, esto hace que un herraje como esta excéntrica convencional aquí no sirva. De hecho, si intentamos aplicarlo a través de las propiedades, seleccionamos la excéntrica curso con la regla de posicionado 70-70. Ya se ve cómo aquí pasa algo raro. En esta vista frontal, de los dos mecanizados que tendrían que ser visibles, solo uno de ellos lo es y además está colocado en la pieza inadecuada y una posición también inadecuada. Es decir, que por esta peculiaridad que tiene el maletero, de que es una pieza prioritaria pero que hemos transformado, hemos modificado para que se comporte como una no prioritaria, pues ocurre esto, que el herraje convencional no sirve. También hay que comentar otra cosa, y es que vemos que, aunque mal, ese herraje solamente se está aplicando a uno de los dos paneles del maletero. Esto es normal, esto sí que no es ningún error, sino que cuando añadimos desde las propiedades de las piezas un herraje a un elemento que está duplicado, ocurre esto, que solo se aplica a uno de los dos paneles. Sin embargo, cuando lo hagamos a través de una relación en el submétodo de herrajes, entonces sí que automáticamente ya se aplicará a ambos. Tenemos que crear, en consecuencia, una excéntrica especial que aplicaremos en este caso tan particular, el del maletero. Esta excéntrica, o la manera de crear esta nueva excéntrica, es un poco difícil de explicar. Vamos a intentarlo, vamos a ver si conseguimos que quede relativamente claro. Aunque al final, en el peor de los casos, si no queda claro, es cuestión de seguir unos pasos muy concretos para construirla, para definirla. Que incluso sin acabar de entenderlo muy bien, podemos fácilmente generar esta excéntrica especial. Pero bueno, por supuesto, mejor si además lo entendemos. Tenemos a la vista una excéntrica convencional, que ya tengo yo creada. Además tiene una denominación que corresponde a un nombre comercial, o sea, es una excéntrica real. Como vemos, incluye un mecanizado en la pieza no prioritaria y otro en la pieza prioritaria. Ambos están visibles y no presenta ninguna complejidad. Es una excéntrica normal y corriente como la que hemos creado en la sesión de herrajes. Debajo de ella hay otra que tiene esta denominación, Rafix 20 invertida o invertido, y que con respecto a la anterior queda mucho menos clara, porque de entrada
solo vemos uno de los dos taladros. El segundo ni siquiera está visible. El primero de ellos, como vemos, se sitúa en la pieza prioritaria, es decir, está en la pieza opuesta al de la excéntrica convencional, la pieza prioritaria. Y además está situada en esta posición I menos 9,5. Menos 9,5 que se toman desde esta posición inicial que corresponde a eje de referencia cara 2, que es esta cara. Y la desplazamos 9,5, ¿por qué? Pues porque es el valor adecuado para que después, cuando coloquemos el herraje en el mueble, se sitúe en la posición conveniente. El otro taladro, como digo, ni siquiera está visible. Está definido en la pieza no prioritaria, que sería esta de aquí. Y también está desplazado menos 8,5 respecto a una posición inicial que es esta. Menos 8,5. Bueno, digamos que el proceso para crear cualquier excéntrica invertida, por denominarla de alguna manera, es este. Es decir, seguir el procedimiento que se indica aquí. Y que por tanto queda grabado en el vídeo y estará disponible para ser repasado. Vamos a hacer lo propio en el caso de nuestra excéntrica, que está aquí. De nuevo tiene un aspecto pues similar al anterior, un primer taladro en la pieza no prioritaria, un segundo taladro en la pieza prioritaria. Bien, pues vamos a generar a partir de ella y siguiendo el procedimiento que acabamos de ver, una segunda excéntrica que denominaremos también invertida y en la que tendremos que colocar este taladro en la pieza prioritaria, en la cara interior. Y lo vamos a situar desde esta posición inicial la distancia que sea pues un poco menos del diámetro. Si nuestro diámetro es 9, pues un poco menos. Para no usar el valor de 8,5 que hemos empleado antes, para que se vea que ese valor puede ir cambiando, vamos a darle 8,7. ¿Por qué le doy signo negativo? Pues por una razón muy fácil. Porque yo sé, por pruebas anteriores, que si le diera un signo positivo y lo desplazara en la otra dirección, después, al colocarlo en el mueble, no quedaría bien. O sea que el signo menos es consecuencia de la experiencia previa, de hacer pruebas antes de llegar a la conclusión de que se debe dar. Bien, ya tendríamos el primer taladro. Pasemos al segundo. De nuevo lo trasladamos a la otra pieza, lo invertimos, de ahí el nombre de la excéntrica. También lo invertimos de cara y con respecto a la posición inicial, pues también desplazamos la distancia que dábamos antes para subirlo desde la cara de referencia. Es decir, el mismo valor, estos 7 milímetros, que dábamos antes a este taladro, lo mismo, para moverlo. Bueno, pues el caso es que hemos creado una segunda, bien, aquí signo menos, también signo menos. Bien. Ahora ya hemos creado una segunda excéntrica pensada, aunque todavía no acabemos de ver del todo claro, pero pensada para que cuando la coloquemos en el maletero funcione. Bien, vamos a probar. Vamos a hacerlo en primer lugar desde las propiedades a sabiendas de que como el panel este es duplicado, es doble, solo nos colocaría uno de los dos herrajes. Cogemos nuestra excéntrica invertida, la regla de posicionado, por supuesto, puede ser la misma, no influye en absoluto, y vamos a ver qué ocurre aquí. Bueno, pues efectivamente, ahora se ha colocado bien. Insisto, que no aparezca una segunda excéntrica en el segundo panel no es ningún problema, ningún error. Simplemente es que esto, cuando se hace desde las propiedades,
no ocurre, ¿eh? Pero cuando creemos una relación en el submétodo para este caso, automáticamente se aplicará la excéntrica a ambos paneles. Con esto lo que hemos verificado es que esta nueva excéntrica pues, se comporta correctamente. Vamos por tanto ahora al submétodo de Rajes y vamos a añadir la relación apropiada. Panel prioritario, pues aunque tuviéramos la tentación de marcar lateral, recordemos una vez más que estamos en una situación especial, una situación particular en la que la pieza prioritaria se comporta como no prioritaria. Pieza prioritaria es el maletero. Pieza no prioritaria, el lateral. Y ya que estamos, podríamos también aplicar al montante central, que es la otra pieza con la que se encuentra el maletero, la misma relación, porque tiene que actuar de la misma manera. Es decir, que simultáneamente vamos a crear una relación que nos sirva para el lateral, pero también para el montante central. Añadimos aquí nuestra excéntrica especial y la regla que queramos. Aceptamos y vamos a ver si efectivamente se han colocado correctamente ambas excéntricas. Pues así es. En cuanto al montante central, vemos que se encuentra con el techo, y del mismo modo ocurrirá con el suelo, de la forma, digamos, previsible para una pieza prioritaria. Es decir, la pieza prioritaria cubre el canto de la no prioritaria. Por tanto, estamos en el mismo caso que la unión entre techo y lateral. Y aplicaremos consecuentemente la misma excéntrica. Vamos al submétodo Rajes y añadimos una nueva relación en la que la pieza prioritaria es el montante central, las no prioritarias techo y suelo. Esta es la excéntrica a usar y esta la regla. Y verificamos que efectivamente el resultado es el esperado. Naturalmente, para crear un método de fabricación real, tendríamos que añadir también relaciones para el resto de componentes interiores que podamos colocar, como pueden ser estantes, divisiones verticales. En cualquier caso, como eso no tiene ninguna particularidad, pues no merece la pena que dediquemos tiempo. Sí que vamos a añadir a este submétodo de Rajes las guías de cajón. Recordemos que hemos asociado el submétodo curso completo a nuestro método. Y este submétodo curso completo que creamos en la sesión anterior incluye estos 12 tipos de cajón. Tenemos, por tanto, que incorporar en el submétodo de Rajes las relaciones para colocar las guías correspondientes a esos 12 tipos. Vamos a aprovechar que esas relaciones están ya definidas en otro submétodo de Rajes, concretamente este. Aquí en su momento dedicamos tiempo a establecer las relaciones que incluían la guía apropiada a cada profundidad. Bueno, pues vamos a aprovechar estas relaciones haciendo uso de una utilidad muy interesante que permite copiar el contenido de un método para incrustarlo en otro. En este caso copiamos todo esto y lo vamos a pegar en este submétodo. De esa manera, en un momento ya tenemos completado el submétodo de Rajes con las relaciones para las guías de cajón. Y para concluir, puesto que estamos creando un método para diseñar, para crear armarios con puertas correderas, vamos a ver cómo incorporaríamos esas correderas. El procedimiento es el habitual. Marcamos, en este caso, la totalidad de la zona. Botón derecho, añadir una puerta.
Hasta ahora generalmente hemos colocado siempre puertas únicas, creo que alguna doble, pero ninguna corredera. Vamos a hacerlo por primera vez. Seleccionamos el tipo, a continuación indicamos que van a ser encastradas y el lado raje será techo y suelo. Teóricamente es posible añadir o definir como lado rajes lateral izquierdo y derecho, pero no sería desde luego habitual. Y en principio, dejando de lado estos tipos que ya veremos que tienen su interés como es lógico, digo que en principio en ningún sitio tenemos opción de definir cuántas hojas ni cuántos niveles queremos para esta puerta corredera. Bueno, asumimos eso, aceptamos y vemos que se han colocado 2 hojas. Sin embargo, desde las propiedades de esta puerta que acabamos de añadir, tenemos la posibilidad de modificar eso. Hay este botón con los 3 puntos que nos abre esta ventana en la que aparece la configuración actual y tenemos opción de añadir más hojas y también quitar algunas si es que nos hemos excedido. El número de niveles se refiere a los carriles o vías por las que circulen estas hojas. Podríamos dar 2, 3, 4 ya no se admite porque no tendría sentido y 1 pues tampoco se admite. Vamos a darle en este caso 3. Y estos otros 2 parámetros, solapamiento y holguras, tienen que ver con la manera en que se encuentran las parejas de puertas, de hojas. En esta unión, ahora mismo el solapamiento es 0. Si damos un valor de 30, pues este es el efecto. En cuanto a la holgura, es la separación que hay entre puerta y puerta en profundidad. Si pusiéramos 0, pues quedarían pegadas. Este valor nos lo tiene que dar de alguna manera la guía o el carril que empleemos. Bien, pues hecho esto, aceptamos y ya tendríamos modificada la estructura de esta puerta corredera. Sería preciso también definir holguras y en el lugar donde vaya a situarse el sistema de guía, pues un retraso o holgura mayor. Para ello utilizamos, como siempre, las propiedades, en este caso de la puerta, y los enlaces con las piezas adyacentes. Vamos definiendo los retrasos con ambos laterales y suelo pueden ser del mismo valor. Y si el sistema de guía va en el techo, pues aquí tendremos que dar un valor sensiblemente mayor. Obviamente nos interesaría automatizar un poco más todo este proceso, no tener que hacer este conjunto de modificaciones una vez añadida la puerta. Cambiar la estructura con el número de hojas, definir el solape, la holgura y después las holguras o retrasos con la estructura del armario. Para hacerlo vamos a utilizar el submétodo puertas. De hecho ya tenemos uno creado, este con la denominación curso, en el que simplemente nos limitamos a definir holguras para ambos modos, encastrado y superpuesto, especialmente pensando en puertas únicas o dobles, no en puertas correderas. Pero realmente este submétodo permite hacer muchas más cosas y entre ellas poder tener aquí, igual que en el caso de del submétodo de cajones, una serie de tipos de puertas que podamos caracterizar de manera diferente. En particular, para las puertas correderas podríamos tener aquí una serie de tipos que compartieran un conjunto de datos comunes, típicamente las holguras, y se diferenciaran en la combinación entre el número de niveles y puertas. Bien, para ello pulsamos el botón añadir, vamos a esta lista de tipos de puerta que se nos muestra y que alguien ha creado previamente, no hemos sido nosotros, y vamos a aprovechar, por ejemplo, estos nombres que resultan apropiados para identificar diferentes tipos o variantes de corredera.
Si no tuviéramos estos tipos ya creados y tuviéramos que definirlos, pues simplemente sería emplear la opción que ya conocemos. Dentro del menú de herramientas, preferencias, y del mismo modo que hemos añadido tipos de estantes, de montantes y de cajones, podríamos definir también tipos de puerta. Pero no merece la pena que lo hagamos, dado que ya tenemos aquí estos nombres que podemos aprovechar. Los incorporamos si vienen inicialmente como copias, como duplicados de este tipo base. Por tanto, todos ellos comparten los valores de holgura y se trata ahora de que vayamos estableciendo para cada uno de ellos la combinación niveles-puertas que se corresponda con el nombre. El primero de ellos, 2 hojas, 2 niveles, pues no tenemos que hacer nada. Los valores por defecto ya son adecuados. En todo caso, vamos a cambiar estos valores de holgura en profundidad y de solape. Si hubiera tenido la precaución de hacer este cambio antes de traer estos 5 tipos, es decir, sobre el tipo base, me evitaría tener que ahora repetir 5 veces el cambio. El siguiente tipo, 3 hojas, 3 niveles, pues ponemos aquí número de hojas 3, modificamos también holgura y solape, y observamos que el número de niveles está inhabilitado, no podemos cambiarlo. Esto es así, no sé si por un pequeño error de software, pero el caso es que la manera de solucionarlo es simplemente marcando otro tipo diferente y volviendo de nuevo al que estamos en fase de definición. Ahora ya se ha habilitado y le ponemos aquí 3. 4 hojas, 3 niveles. Pues de nuevo, repetimos el mismo procedimiento. Y de nuevo, como no podemos poner aquí el valor 3 porque está inhabilitado, marcamos un tipo diferente y volvemos al primero. Y bueno, así sucesivamente. Iríamos completando las características de los otros tipos restantes. Por supuesto, esto no está restringido a tipos de puerta corredera. Podemos añadir también otras denominaciones como esta y modificar pues, los valores de holgura o de puerta o de holgura entre puertas cuando podamos añadir una doble, y simplemente en este caso a lo mejor la sección puerta corredera pues no nos va a preocupar porque nunca vamos a colocar una puerta de tipo doble vidrio con una estructura de corredera. Vamos a asociar ahora a nuestro método en construcción. Este es un método puertas. Y también podríamos hacer lo mismo con el submétodo para cremalleras, incluso con el submétodo de piezas compuestas. De tal manera que ahora, a excepción del de ranura y sobre medida que hemos mantenido ese default, porque en un armario claramente de este tipo nunca se van a presentar ranuras, ya tendríamos el resto de los 9 submétodos consignados. Vamos a ver más opciones disponibles para aplicar a puertas correderas en este caso y en general a cualquier tipo de puerta. Concretamente se trata de añadir un marco construido con un perfil de aluminio al panel de estas puertas. Lo he hecho ya en la puerta 1, la que está resaltada. Y para verlo vamos a utilizar un recurso que hasta ahora no hemos necesitado, que es este. La opción vista 3D de la selección cuando tenemos seleccionada una pieza, en este caso la puerta. Como vemos, se muestra en render exclusivamente la pieza, se oculta el resto de componentes. Y ampliando esto un poquito más, vemos cómo el panel de la puerta viene acompañado de un marco de aluminio que no tienen las otras puertas porque, como decía, lo he añadido exclusivamente a esta primera. Esto es bastante frecuente en el caso de puertas correderas y no deja de ser algo que ya conocemos. Esto es una estructura de un marco y panel central que podemos definir haciendo uso de la operación de ensamblaje. Pero también es posible conseguir que al añadir una puerta
venga automáticamente con su marco de perfil de aluminio incorporado. Vamos a ver cómo hacemos todo esto. Comencemos por recordar lo que hay que hacer para transformar un panel en una estructura de marco y panel central. Vamos a hacerlo en esta segunda hoja, que es la puerta 2. Vamos al botón editar, que acompaña a cualquier panel, y seleccionamos ensamblaje. Los datos que se nos proponen ahora son los que corresponden al submétodo de piezas compuestas que acabamos de asociar hace unos minutos a nuestro método en construcción. Pero en este caso no nos sirven, en este caso no son adecuados porque ni queremos un panel central de vidrio ni queremos que las piezas del marco sean de un material de tablero, sino que tienen que ser de un perfil de aluminio. Sustituimos el vidrio del panel central por otro material, este por ejemplo, y del mismo modo las piezas del marco, en lugar de fabricarse a partir de tablero, van a ser de perfil y concretamente de este, con esta denominación. Recordemos que en la sesión 1 vimos cómo se creaba un perfil, concretamente este. Estos otros ya están creados, pero bueno, vamos a aprovecharlos. El solape no es necesario en este caso y en las restantes piezas del marco pues repetimos lo mismo. Perfil, corredera 5×20 y quitamos el solape. Además también eliminamos el panel intermedio, el travesaño intermedio. Ya tendríamos modificada la puerta original, que ha pasado a ser ahora una estructura de marco y panel central con nuevos materiales. En la vista en render de la puerta se verifica cómo esta segunda hoja también tiene ya la estructura de seda, mientras que las otras dos mantienen su condición inicial. Son paneles únicos. Y para conseguir que cuando añadamos una puerta corredera de un determinado tipo ya venga con la estructura de marco, esta misma que acabamos de definir en estas dos hojas, lo que tendremos que hacer es, primero, guardar esta estructura en la biblioteca. Para ello, incluso en modo render, seleccionamos una de estas dos puertas que la contiene, la primera, por ejemplo, y desde aquí guardamos en la biblioteca de estructuras esta de aquí. ¿Qué nombre le podemos dar? Pues curso marco puerta. Y a continuación vamos al submétodo de estilos de material, concretamente a este que estamos empleando, y en el apartado estructura, junto con las asignaciones que ya hicimos anteriormente para que los componentes maletero y central vinieran duplicados en el momento en que los añadimos, vamos a hacer también que las puertas con esta denominación, cuando las situemos, cuando las coloquemos, vengan ya con su marco, es decir, vengan con la estructura curso marco puerta aplicada ya directamente. Verifiquemos este último cambio que acabamos de introducir. Marcamos con sucesivos clics toda la zona interior del armario, añadir puerta, corredera y elegimos concretamente este tipo. Finalmente, modo encastrado. La vista explosionada nos permite verificar cómo cada una de las hojas viene con su marco. Además, la vista en render nos muestra también un par de detalles interesantes que hemos de tener en cuenta. Observemos, se aprecia en esta hoja, cómo se ha colocado cinta sobre los cantos que están cubiertos por el marco del perfil de aluminio. Evidentemente esto no es conveniente. Por tanto, tendremos que revisar el submétodo de estilo de cantos para que cuando coloquemos puertas correderas de este tipo, que sabemos que viene ya con la estructura de marco, no se coloque cinta. Es decir, que tenemos que ir
al submétodo de estilo de cantos que estamos empleando, aquí habíamos añadido una característica que era que todo tipo de puertas iban a recibir en sus 4 cantos cinta. Bueno, pues esto vemos que no es adecuado. Tenemos que distinguir en función del tipo de puerta aquellas que recibirán cinta y las que no. Quitamos esta relación y vamos a añadir una nueva, pero en lugar de marcar aquí indiscriminadamente todo tipo de puertas, nos vamos a limitar a estas de aquí. Excluimos las correderas. O bien, si dentro de las correderas tuviéramos algunos tipos que incluyen marco y otros que no, pues podríamos a su vez hacer esa distinción. Pero bueno, en principio vamos a considerar que todas las puertas correderas que empleemos llevarán siempre un marco. Pues quitamos de esta relación y dejamos exclusivamente lo que sean puertas únicas y dobles para recibir cinta. Y como han de incluir cinta en todos sus cantos, pues la manera de referirnos a todos los cantos en general es diciendo que responden a los cantos vistos o asociados a la pieza, todos. Seleccionamos la cinta y aceptamos. Aplicamos la modificación que acabamos de hacer en el submétodo y ahora ya desaparece esa cinta que se había colocado sobre los perfiles. El segundo detalle al que hemos de prestar atención tiene que ver con el material de estas 4 hojas de la corredera. Es lino Cancún. Realmente el submétodo estilos de material que estamos utilizando, que está en curso, tiene asignado este material nogal de 16 milímetros a las puertas, todas puertas, todo tipo de puertas en general. Y evidentemente este no es el aspecto del nogal. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Para que no se esté aplicando el material que en teoría debería corresponder a las puertas. La respuesta la tenemos que buscar en la estructura curso-marco-puerta. Si recordamos, o si retrocedemos en el vídeo unos minutos, veremos que cuando creamos esta estructura y la guardamos en la biblioteca, lo hicimos sobre una pieza que tenía originalmente este material, lino Cancún. Y ese material se ha guardado junto con la propia estructura. De tal manera que cuando asociamos aquí un tipo de puerta a una estructura, automáticamente se aplica no solamente el marco, sino incluso el material. Para que eso no ocurra, para que se respete el material original que teníamos definido en el submétodo de estilos de material, hemos de marcar esto. De esta manera le decimos que prescinda, que filtre el material que tenía la pieza en la que creamos la estructura y utilice el material que tenemos definido en el submétodo que estamos empleando. Vamos a ver cómo gestionamos la colocación de las barras de colgar. En definitiva, tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho con el marco de estas puertas. Quitamos las puertas y vamos a recordar cómo hasta ahora podíamos situar una barra de colgar en esta zona. El proceso era añadir un estante del tipo que fuera, en principio, situarlo a la distancia del techo que corresponda, y seguidamente teníamos que transformar este estante en una barra de colgar. Lo hacíamos utilizando la operación de ensamblaje, reemplazando todas las piezas y dejando exclusivamente un travesaño intermedio del material que constituye la barra de colgar. Y posteriormente vimos que incluso se podía mejorar, se podía optimizar ese proceso guardando la estructura y aplicándola a un estante. Es decir, que en este estante lo que haremos ya es ir a la biblioteca de estructuras, buscar aquella que guardamos en su momento, que creo recordar que era esta de aquí. Y a partir de este momento el estante deja de tener su material original y pasa a ser una barra
de colgar con el material que tiene establecido. Para mejorar todavía este procedimiento, pues lo que haremos es irnos al submétodo estilos de material y en la sección estructura, igual que hemos hecho con maletero, central y los 4 tipos o 5 tipos de puerta, vamos a añadir una relación que sea un estante que tendremos que preparar previamente y al que hayamos asignado un nombre adecuado, que sería típicamente barra de colgar, se le asocie con la estructura que acabamos de emplear. Es decir, que lo único que nos resta es alguno de estos estantes, el que prefiramos, el 4, el 5, podría ser perfectamente, renombrarlo, darle nombre barra de colgar y asociarlo aquí con la estructura. Bien, pues para ello salimos de aquí, vamos en primer lugar a las preferencias para renombrar este estante 4, por ejemplo, que a partir de ahora pasa a denominarse barra de colgar. Y seguidamente vamos de nuevo al submétodo estilos de material, sección estructura y añadimos una nueva relación que sea el estante de nombre barra de colgar se asocia con la estructura ejemplo barra. Bien. A partir de ahora quitamos este estante y vamos directamente a colocar aquí un estante, pero no uno cualquiera. Ahora ya cogemos este, porque este es el que está preparado, está caracterizado para que una vez lo coloquemos ya venga con la estructura que corresponde a una barra de colgar. En el submétodo estilos de material, en primera instancia nos habíamos limitado a asignar los materiales para cada una de las diferentes piezas del mueble. Ahora hemos visto que tenemos además esta opción estructura que nos permite poder incorporar piezas que ya vengan con una estructura asociada, algo muy interesante como hemos visto. La tercera opción, la tercera pestaña georreferencia, que hasta ahora no hemos empleado, lo que nos va a permitir es poder fijar, establecer la manera en que se alinea la fibra de ciertas piezas. Como el material que estamos empleando hasta ahora, este gris grafito, no tiene beta, pues vamos a reemplazarlo por otro que sí la tenga, que nos permitirá ilustrar mejor, más claramente lo que vamos a hacer. Puede ser AY16. Como vemos, las piezas que son horizontales, techo, suelo, estantes, tienen la fibra alineada sobre la anchura del mueble. Y las piezas que son verticales, lateral, montante, la tienen sobre la altura. Si colocáramos una puerta, veríamos que también se alinea sobre la altura. Este es el criterio que tiene por defecto Polyboard. A través de las propiedades de las piezas, como ya sabemos, podemos cambiar absolutamente cualquier aspecto del diseño y entre ellos, por supuesto, la orientación o la alineación de la veta. Es decir, que si yo quiero modificar en este lateral la dirección de la veta, hacer que pase a ser según la profundidad, pues me voy a la pieza lateral izquierdo. Concretamente, en este caso, tiene 2 paneles, porque recordemos que aunque no se muestre, hay un corte ahí. Por tanto, como son 2 paneles, se tratan independientemente, incluso para modificar esta alineación de la veta. Está en el apartado, en la sección material. Y concretamente aquí tenemos ahora indicado que la alineación de la fibra en esta pieza se hace sobre la altura del mueble. Bueno, pues podríamos cambiar y decir que fuera sobre la profundidad. Ya se ve ahí cómo se ha invertido. La otra se ha mantenido porque recordemos que es otra pieza, otro panel. Otra pieza no, otro panel.
pieza es una única, que es el lateral izquierdo. Hay que intentar tener esto claro y hablar en propiedad siempre. Es decir, que desde las opciones que nos dan las propiedades de las piezas tenemos posibilidad de cambiar en todo momento la alineación o la orientación de la veta. Si queremos que por defecto al empezar un mueble la orientación de la veta sea una determinada, que no coincida con la que nos propone por defecto Polyboard, pues podremos establecer eso en el submétodo estilos de material. Si queremos que los laterales, por ejemplo, de este armario que vamos a construir partiendo del método de fabricación que incluye a su vez este submétodo, si queremos que estos laterales tengan la fibra de entrada por defecto alineada sobre la profundidad del mueble, pues lo que podemos hacer es asignar esta relación aquí. Ambos laterales queremos que se alinee su fibra sobre la profundidad del mueble.